Que mis amados amigos, mis amados hermanos, Dios les bendiga una vez más. Su servidor y amigo Iván Giraldo, desde aquí de Oakland, California, dándole gracias a Dios como siempre, todos los días, por ser tan bueno, por ser tan generoso, porque Él es bueno. Todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Le damos gracias a Dios nuevamente, le damos gracias a ustedes por darnos la oportunidad de ingresar a vuestros hogares a través de estas pequeñas ventanitas, porque de verdad que nos maravillamos de que la palabra de Dios se cumple constantemente, y esto de las redes sociales y estas ventanitas pues profetizadas están en el libro de Daniel, que dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos la gente andará de aquí para allá y la ciencia aumentará, y pues aquí lo estamos viendo, profecías cumplidas. El día de hoy, hermano, primero que todo le voy a dar gracias a Dios nuevamente, y gracias a todos los hermanos que han sacado un poco de su valioso tiempo para escuchar estas prédicas. Nos estamos dando cuenta que nos están escuchando ya poco a poco. Ha menguado mucho, porque escrito está también de que en los últimos tiempos muchos apostatarán y empezarán a escuchar espíritus de demonios y falsas teorías, falsos profetas, y la palabra de Dios se cumple, y pues nosotros ya sabemos de que eso va a suceder, y lo que va a suceder dentro de muy poco también está escrito aquí en este sagrado libro, y nos gloriamos en eso, porque y esa es la labor que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que llevar la bendita palabra del Señor para que ustedes entiendan que no es palabra de nosotros. Primero que todo les voy a leer un versículo que está en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y el 21, donde dice la palabra del Señor prácticamente. Dice, entendiendo primero esto, usted tiene que entender primero esto. Si usted no entiende primero esto, no va a entender absolutamente nada. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Usted tiene que entender eso, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, mi hermano, ya entendiendo eso, entendiendo que la palabra del Señor pues no es de interpretación privada, nosotros vamos a seguir llevando todos los días la bendita palabra del Señor como siempre lo hacemos. Yo sé que para muchos es molesto a veces, para muchos, no para todos, gracias a Dios, porque muchos también lo reciben con mucho amor, reciben ese mensaje todos los días a través del WhatsApp, a través del Facebook y también a través del YouTube. Y nos gloriamos en eso. No importa que sea una sola persona que venga a los pies de mi Señor Jesucristo a través del trabajo que nosotros hacemos. Hablo en plural porque el Espíritu Santo está aquí, y también mi hermana Alicia, mi amada esposa, que somos un grupo y entonces trabajamos a diario todos los días para llevar el mensaje. Entonces, ya llevamos que sistemáticamente hace poco nosotros compartimos la palabra del Señor con respecto a los, como en los días, en los tiempos de Noé, como está escrito en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, que dice que como fue en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre, que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta que el día en que entró Noé y vino el diluvio. No entendieron, y vino el diluvio y los destruyó todos, así como... entonces vamos a seguir llevando la palabra del Señor, no importa que la estemos repitiendo, porque la palabra del Señor es única y el mensaje es único, que mi Señor Jesucristo viene pronto, que el arrebatamiento de la iglesia es un hecho. Todo lo que está sucediendo, incluso como dice la palabra del Señor, de que si nosotros como cristianos, como siervos del Señor, como ministros del Señor, no hablamos, se lo dijo a los discípulos y nos lo dice a nosotros, que si ustedes no hablan, las piedras iban a gritar. Y estamos viendo que las piedras están gritando constantemente con esas profecías que muchos sabiondos por ahí han sacado, pero todo lo han extraído de escritos de la palabra del Señor. Entonces nos estamos viendo de que verdaderamente la palabra de Dios se está cumpliendo. Entonces, el día de hoy usted tiene que saber
comprender, porque por ahí lastimosamente, y lo digo lastimosamente, un jerarca de una organización religiosa le preguntaron que por qué mi Señor Jesucristo había muerto en la cruz. Le preguntaron que por qué Dios permitió la muerte de mi Señor Jesucristo en la cruz. Y él alegremente dijo, y era un jerarca, dijo que no lo sabía. No lo sabía. Entonces, para los que no lo saben, Juan 3:16 dice la palabra del Señor que fue por amor. Mi Señor Jesucristo y Dios, el Padre Eterno, permitió el sacrificio de su Hijo en esa cruz por amor a ti y por amor a mí. Dice la palabra del Señor en Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la respuesta correcta. ¿Por qué mi Señor, el Dios Todopoderoso, hizo ese sacrificio en la cruz con su Hijo? Por amor a ti y por amor a mí. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a leer la palabra del Señor nuevamente en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, y ya hablamos de Noé, como en los tiempos de Noé. Entonces, mi Señor Jesucristo también habló algo muy importante, como en los tiempos de Lot. Entonces dice Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 28, y vamos a extenderlo hasta el 36. Dice la palabra del Señor, y vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, que está el día de hoy respaldando este estudio. Por eso la palabra del Señor nos dice que el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice la palabra del Señor, asimismo sucedió como en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Vamos a orar. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Señor, háblanos con el poder y la autoridad que tiene tu palabra, Señor, porque es única, Señor, porque vendrán nuestros corazones, vendrá nuestra mente y no volverá a ti vacía, Señor, sino que esa palabra hará para lo que tú la enviaste, Padre Santo. Y esa palabra está haciendo efecto en muchos corazones. Padre Santo, lástima que no la está haciendo en todos, pero en muchos corazones está haciendo efecto. Padre, gracias, Señor, porque has tomado ese tiempo, Señor, para salvar a este pecador de pecadores, Padre Santo, que hoy en día, Señor, soy redimido por la sangre de mi Señor Jesucristo. Esa sangre que derramó tu amado Hijo en ese sacrificio grande y puro allá en la cruz, Padre Santo. Te doy gracias, poderoso Dios, por guardar de todo mal a mi esposa, a mi familia, a todas estas hermosas personas que van a escuchar este grandioso mensaje. Padre Santo, gracias por guardar a tu pueblo, Santo Israel, porque tú eres el Santo de Israel, Padre. Te doy gracias, poderoso Dios. Respalda este estudio, Señor. Y aquellas personas que necesitan de ti, oh Padre Santo, en este momento, que estamos enfermos, porque somos muchos, Padre Santo, te pido, poderoso Dios, que extiendas tu mano poderosa, Señor, sobre nosotros, Padre Celestial, para que haya sanidad física y espiritual en todos y cada uno de nosotros. Lleno de tu Santo Espíritu, Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, Padre, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y mi corazón, y mi familia y mi casa dice amén, gloria a Dios. Hermanos, entonces, como hemos estado llevando el mensaje, y este mensaje no es mío, el que habla es el Espíritu Santo de Dios, a través de este humilde siervo, como lo hemos dicho cantidad de veces, muchos de ustedes me conocieron en mi vida pasada, y yo ya soy nueva criatura, y toda criatura, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Entonces ya estoy en Cristo, y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual murió en esa cruz por ti y por mí. Entonces, yo básicamente como de esos 10 leprosos, quizás yo soy el 11, y tú pues puedes ser el otro, pero si el Señor hizo un milagro en ti,
ven y póstrate ante los pies de mi Señor Jesucristo para que lleves esa palabra, para que el Señor te guíe y el Espíritu Santo te guíe a toda verdad. Pero entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este momento, en estos momentos donde estamos viendo prácticamente, mi hermano, porque es menester decirlo, como siervos del Señor, que hay cosas, mi hermano, hay cosas que yo humanamente no entiendo, hay cosas de la palabra de Dios que no comprendo, pero las acepto por fe. Porque no podemos cuestionar a Dios por muchas cosas que están escritas aquí en la palabra de Dios, pero día a día seguimos estudiando la palabra del Señor y el Espíritu Santo nos revela nos aclara todas esas dudas, las cuales no es que las tenga uno por ignorante, sino que a veces también el enemigo hace que nosotros no las veamos. Entonces que miremos eso, hermano. Y el día de hoy, lleno del Espíritu Santo y con mucha fe, vengo a traerles este mensaje importante, porque de verdad, hermanos, es el momento de tomar en serio la bendita palabra del Señor. Muy pronto el mundo, todo el mundo, no solamente va a ser Estados Unidos, no solamente va a ser Israel, Colombia, México, no solamente esos, sino que el mundo se dará cuenta que la palabra de Dios no es un cuento, como muchos dicen y creen. No es un cuento, mis hermanos. Es el momento de nosotros como cristianos, de nosotros como ministros del Señor, llevemos la palabra del Señor intensamente, no importa que nos tilden de locos intensos. No importa, porque la palabra del Señor es locura para los que se pierden. Es locura para los que se pierden, pero para nosotros es salvación. Entonces nosotros tenemos que seguir adelante llevando la palabra del Señor, porque es el momento de ceñir nuestros lomos y tener nuestras lámparas encendidas, porque mi Señor Jesucristo pronto viene por su iglesia, esa iglesia redimida por la sangre de mi Señor Jesucristo. Es el momento, hermano, porque está frente a nosotros, hermano, lo estamos viendo constantemente frente a nosotros, frente a nuestros propios ojos. Se están cumpliendo una serie de profecías escritas en este hermoso y sagrado libro. Mejor dicho, podemos decir que Dios ha dado luz verde para que empiecen los dolores de parto. Ya lo estamos viendo, usted ya lo está viendo. Entonces, hermano, el día de hoy tenemos que hacerlo de esa manera. No importa que nos tilden de locos, porque la misma palabra lo dice. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 y 19, dice la palabra del Señor de esta manera. Porque la palabra de la cruz es locura. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, porque no quieren escuchar la palabra del Señor. Por eso para ellos es locura. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, porque escrito está: destruirá la sabiduría de los sabios y desechará el entendimiento de los entendidos. Es el momento, mi hermano, de tomar en serio la palabra del Señor. Ya se están viendo todas las señales, y mi Señor Jesucristo, él mismo dijo claramente que cuando veamos todas estas cosas, que lo miremos nosotros por nosotros mismos, como lo dice él en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 34, dice en adelante, dice: mirad también por vosotros mismos. Mi Señor Jesucristo nos lo dice a nosotros: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. No se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo, eso va a ser como un lazo, como un vaquero, como enlaza a una res, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, toda. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán. Todas, porque son muchas. Entonces, hermano querido, como lo está diciendo aquí la bendita palabra del Señor, el día de hoy va a hablar de algo muy importante, que es de los tiempos de Noé. Ya hablamos de los tiempos de Noé, y el día de hoy el Espíritu Santo nos va a hablar de los tiempos
de los tiempos de Lot. Algo muy puntual de todo lo que está sucediendo. Y básicamente, como lo dice mi Señor Jesucristo, que va a ser como los tiempos de Lot. ¿Qué pasó en los tiempos de Lot? El Espíritu Santo nos lo va a decir en este momento. Y algo muy importante que tenemos que aclarar, todo lo que está sucediendo y lo que sucedió allá en los tiempos de Lot. En ese tiempo, mi hermano, vemos que todavía estaba, y vamos a leer, me acompaña al capítulo 18 del Génesis. Vamos a ver que en ese entonces estaba vivo el mejor amigo, bueno, estaba aquí en la tierra el mejor amigo de Dios. Su nombre, ¿cuál es? Abraham. Y él está vivo porque Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y la misma palabra del Señor nos lo dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, palabras de mi Señor Jesucristo, que cuando este hombre descendió al infierno, dice que estaba en el infierno y alzando sus ojos, vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Quiere decir, eso fue años, muchos años después, mi Señor Jesucristo hablando esa historia. Entonces, quiere decir que Abraham está vivo. Y por eso, mi hermano, cada que ustedes ya conocen, soy un tanatólogo, soy técnico y disector de cadáveres. Entonces, siempre estamos hablando de ese paso, esa transición que hace la persona cuando sale el espíritu y sale el alma de su cuerpo. No es que muera, bueno, a no ser de que muera sin Cristo en el corazón, porque sabemos que los muertos en Cristo resucitarán primero y los otros ya sabemos qué es lo que va a suceder. Entonces, mi hermano, hay algo muy importante. Génesis capítulo 18, versículo 16, dice de esta manera, al 18. Dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Aquí empieza la historia de los tiempos de Lot. Dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y dijo Jehová Dios, dijo Yahvé, dice, ¿encubriré yo esto a Abraham? ¿Encubriré lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones. Palabras de Jehová Dios, palabras de Yahvé. Como bien dijimos, Dios nunca hace algo sin avisar a sus siervos. Él nunca hizo algo sin avisar a los profetas. Él nunca hizo algo sin avisar a los apóstoles, a los verdaderos apóstoles. Pero hermano, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Así habla el Señor, así toca en una trompeta y dice, viene un ejército a atacar, así ruja un león. La gente no tiene miedo, no tiene miedo. Incluso estamos viendo, hermano, gente que ve el latente, el peligro, y lo único que hace es sacar el celular y empezar a grabar. No tiene, entre comillas, no tiene miedo a las cosas. En Amós capítulo 3, versículo 6 al 8 dice la palabra del Señor de esta manera: ¿se tocará trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad en el cual Jehová Dios no haya hecho? Porque no hará nada, dice la palabra del Señor, porque no hará nada Yahvé el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dice, y si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si habla Dios, ¿quién no profetizará? El Señor está hablando de muchas formas. Está hablando a través de la palabra del Señor, a través de muchas denominaciones. Muchos, estoy escuchando también, muchas personas que no conocen y todavía no han entregado su corazón a mi Señor Jesucristo, y sin embargo están hablando de cosas que están escritas aquí en la palabra del Señor. Entonces hay que escuchar lo bueno y desechar lo malo, porque así está escrito en la palabra del Señor. Y tenemos que seguir adelante y saber de que el Rey del Universo sabía que informar a Abraham, él quería, de la misma manera que le informó a Noé en los tiempos de Noé, también el Señor quería informarle a Abraham lo que estaba a punto de ocurrir en ese sitio de Sodoma y Gomorra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Señor sabía que Lot vivía en una de esas ciudades. Entonces, algo muy importante, que cuando Abraham supo por parte del Señor, de la misma manera que nosotros nos estamos dando cuenta de lo que va a suceder, de la misma palabra de Dios, porque está escrita y Él la dejó escrita para que nosotros sepamos qué es lo que viene, porque como lo he dicho cantidad de veces,
La palabra del Señor es un periódico con las noticias que van a suceder mañana. Entonces es algo que tenemos que tener bien en cuenta, mis hermanos. El Señor le dijo a su amigo Abraham todo lo que iba a suceder, y lo primero que hizo, que es muy bonito de parte de Abraham, fue pensar en los justos que vivían en esa ciudad, en esas ciudades. Y claro, me imagino que también pensó en su sobrino Lot. Si me acompaña a Génesis capítulo 18, dice la palabra del Señor, capítulo 18, versículo 23 al 26, dice: y se acercó a Abraham y le dijo, mire la amistad tan grande que hay entre nuestro padre Abraham y nuestro Padre, el Dios eterno, porque solamente hay un Padre y está en los cielos. Mi Señor Jesucristo lo dijo: Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces dice: y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Dice Abraham: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Yahvé, respondió Jehová Dios: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor a ellos. Esa conversación tan hermosa, el bendito y sabio y justo Rey del universo, él se puso de acuerdo con Abraham en que, claro, en que el justo no puede perecer junto con el malvado, ni ser tratado como tal. El Señor no puede tratar a un justo como que nos prueba, sí. Entonces eso es algo muy diferente. Entonces Abraham, conocemos la historia en el capítulo 18, Abraham empezó a interceder a favor de los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Y notemos algo muy especial. Notemos algo muy especial. Abraham no intercedió por su sobrino. Él no intercedió, en ninguno de los versículos lo dice. Él no intercedió por su sobrino, sino por todos. Él intercedió por todos. Y esto es una muestra de la integridad de nuestro patriarca. Ese patriarca hebreo. ¿Por qué? Porque él no fue egoísta. Él no fue egoísta al pensar solamente en su sobrino, como muchos lo hacen. Él no fue egoísta, sino que fue virtuoso, fue sensato, y es una prueba más del por qué fue llamado amigo del Señor. Entonces, mi hermano, hay que entender eso muy claro. Esa charla, como nosotros sabemos, la charla se extendió, se prolongó, y acordaron finalmente que si de pronto hallaban 10 justos en esas dos ciudades, no iba a suceder esa destrucción, pero a la final no encontraron esos 10 justos. Entonces, en Génesis capítulo 19, versículo 1 y 3, entonces los ángeles llegaron allá, dice la palabra del Señor. Dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, a los dos ángeles, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia ellos, hacia el suelo, y dijo: Ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas Lot porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron a su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Entonces, mi hermano, estamos viendo algo muy interesante de ese justo que recibió a los dos ángeles allá en Sodoma y Gomorra. Tenemos que ver un detalle muy importante. Él se hallaba sentado a las puertas de la ciudad, lo que nos indica, nosotros como teístas, nos indica y nos revela que él era como un juez o un hombre muy importante en aquel lugar, como el verso 9 lo deja ver, como dice: y habría de erigirse este en juez. Y ahorita lo vamos a anotar en el verso. Dice: además sabemos que los sabios, la palabra del Señor lo dice, sabemos que los sabios en la antigüedad, por costumbre, ellos tenían por costumbre reunirse a las puertas de los pueblos. Proverbios capítulo 31 dice, versículo 23 dice: su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos
con los ancianos de la ciudad. Entonces sabemos el por qué lo estaba diciendo este verso. Ahora, el verso nos dice claramente que Lot, al ver llegar los ángeles, Lot no se imaginaba ni siquiera que ellos eran ángeles enviados por el Señor. Lot no lo sabía. No obstante, él salió rápido a recibirlos y procedió a invitarles a su casa. No porque, no solamente para que se hospedasen en su casa, porque era costumbre, sino que Lot, mejor que nadie, como juez que era, él sabía que los sodomitas, esos que existen hoy en día, los de la banderita de muchos colores, al ver estos extranjeros solitarios, intentarían el mal contra ellos, y no se equivocaba. Si usted me acompaña a Génesis capítulo 19, versículo 4 y 11, Diana, Dios te bendiga. Dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 19, versículo 4 al 11, dice: pero antes que se acostasen, dice la palabra del Señor, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma y todo el pueblo. Escuche, desde el más joven hasta el más viejo. Imagínense, desde el más pequeño hasta el más viejo. Y llamaron a Lot, tocaron la puerta y le dijeron: ¿dónde están los dos varones que vinieron a ti esta noche? Le preguntaron todos: sácalos para que los conozcamos. Guarde esta palabra en su mente y en su corazón: conocer, para que los conozcamos, para que nos miremos etimológicamente qué quiere decir esa palabra, conocer. Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta atrás de sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no os hagáis mal, no os hagáis tal mal. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Entienda esto: os las sacaré fuera, hacer con ellas como bien os pareciere, solamente que a estos dos varones no hagáis nada, pues han venido a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita ya. Añadieron: vino este extranjero a habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Aquí está el verso: ahora te haremos más mal que a ellos, decían todos estos pervertidos, y hacían gran violencia al varón, a Lot. Y se acercaron para romper la puerta. Entonces los dos varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera. Los dos varones, los dos ángeles que llegaron a la casa de Lot, desde el menor hasta el mayor, o sea que había niños ahí metidos. Lamentablemente eso fue lo que hicieron con nuestros niños últimamente. De manera que se fatigaban buscando la puerta, ciegos con ceguera, y se fatigaban. Querían hacer mal. Entonces aquí miramos algo muy importante, mi hermano, y usted tiene que entenderlo. Los sodomitas pretendían violar a los huéspedes de Lot. Aquí lo dice claramente. Como se refiere a las siguientes palabras: sácalos para que los conozcamos. Etimológicamente, hermano, conocer implica tener relaciones sexuales. Conocer implica eso, tener relaciones sexuales. Si lo comparamos con el mismo capítulo, en el verso 8, donde Lot también les habla de esta manera: he aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Además, también, hermano, si me acompaña a Génesis capítulo 4, versículo 1, dice la palabra del Señor: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió, dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Adonai he adquirido varón. Y hay muchos versículos también que hablan de esa palabra conocer. Incluso, mi hermano, yo sé que a muchos no les gusta, en el Evangelio San Mateo capítulo 1, versículo 24 y 25, donde cuando se le apareció el ángel a María, le dijo que la recibiera hasta que naciera el niño y que le pusiera de nombre Jesús. Ya lo conocimos. Entonces dice el 28, dice la palabra del Señor ahí, dice: y no conoció José a María hasta que no nació a su hijo. Entonces nosotros sabemos que después de que conoció José a María, fue después de que nació mi Señor Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, y tuvieron hijos e hijas. Todo esto lo conocemos muy bien, los que hemos conocido la palabra del Señor. Ahora, hay que mirar algo muy importante,
que para colmo, de no haber salido los ángeles, y haber dejado ciego a estos pervertidos, a estos depravados que se acercaron a la casa de Lot, estos habían violado al mismo Lot, como lo dice en el verso 10, donde dice, y hacían gran violencia al varón, a Lot, o sea que también querían hacer lo mismo con él. Entonces es algo muy importante que usted y yo tenemos que conocer. En ese momento los ángeles salvaron a Lot de ser maltratado, ultrajado, y le comunican de inmediato que su llegada a Sodoma y a Gomorra no era un viaje de paseo. Le comentaron directamente a eso, sino que arribaron con la específica misión de arrasar con esas ciudades, de exterminar esas dos ciudades. Ahora, aparentemente Lot no se había percibido de que esos dos varones que tenían casa no eran seres humanos, sino que nada más y nada menos eran ángeles enviados de parte del Señor. Y también nosotros, hermanos, tenemos también que tener mucho cuidado cuando tenemos ángeles, personas que llegan a nuestra casa, en tener mucho cuidado con la hospitalidad, porque la palabra del Señor mismo lo dice en Hebreos capítulo 13, versículo 2, donde dice la palabra del Señor, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Nosotros quizás sin saber hemos hospedado ángeles en nuestra propia casa y no nos hemos dado cuenta, de la misma manera que Lot y su familia. Ahora, se presentaba un problema muy especial y muy grande. Ya los novios de las hijas, porque ellos no habían conocido a sus hijas, pero sus hijas sí tenían novio, porque aquí lo registra la palabra del Señor. Los novios de las hijas de Lot no sabían que estaba a punto de acontecer. Ya Lot decidió advertirles lo que venía, pero como sucede, porque eso sucede en la actualidad, sucede también hoy en día, la gente, al igual que los novios de las hijas de Lot, se burlaban, y hoy en día también se burlan de nosotros, se burlan de la palabra de Dios y de la advertencia que Dios tiene a través de este bendito libro para todos y cada uno de nosotros, hablando de estos pervertidos, de todos los que están robando, los que asesinan, de toda esta gente que anda mal. Y no es que diga que yo soy una perita en dulce, hermano, era. Tiempo pasado el verbo ya no. Hoy en día soy redimido por la sangre de mi Señor Jesucristo, porque me sacó de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que murió por ti y por mí en esa cruz. Génesis capítulo 19, versículo 12, 14 dice, hablando de los dos varones, y dice, dijeron los varones a Lot, ¿tienes alguno más? Yernos y tus hijos o tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante del Señor. Por tanto, el Señor nos ha enviado a destruirlos. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar, de conocer a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque el Señor va a destruir estas ciudades. Pero pareció a sus yernos que como que se burlaba. Porque lastimosamente, aquí dice la palabra del Señor, porque pareció a sus yernos como que se burlaba. Nos ha pasado, hermano, de que nosotros hemos llevado con ese amor intenso a muchas personas que están a nuestro alrededor, que les amamos mucho y que estamos llevando el mensaje de salvación, y muchos de ellos creen que nosotros nos burlamos. Y con amor sincero les digo, no nos burlamos. No nos burlamos. Lo que pasa es que el enemigo te hace ver cosas que no son. Entonces, ya Lot, sabedor de la desgracia que estaba por acontecer, el mismo Lot no se apuraba. Él no salía, o sea, no le entraba al 20, como dice el mexicano, de salir de esas dos ciudades. Pues se puede decir como que titubeaba demasiado, y por lo visto tenía mucho miedo en su corazón, que a tal grado llegó la negligencia de Lot. Dice la palabra del Señor, no lo digo yo, que los mismos ángeles se vieron obligados a tomarlos de la mano a fuerza, sacarlos de allí a trompicones, a empujones, de ahí de la ciudad, porque no querían salir. Y eso es lo que pasa hoy en día, mi hermano. Pero antes de eso,
definitivamente los ángeles no podían demorar más el castigo. Génesis capítulo 19, versículos 15 y 16 dice de esta manera: al rayar el alba, y muchos versículos casi nos dicen que el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo como que va a ser en la madrugada. Yo no puedo decir eso, pero sacamos conclusiones humanamente hablando. Dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndoselo, dice, los varones haciendo de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus hijas, según la misericordia que el Señor había hecho para con él, los sacaron a las malas y los pusieron fuera de la ciudad. Mi hermano, al parecer, hermano, estamos viendo que Lot está demasiado aferrado a las cosas terrenales. Lo estamos mirando aquí, o sea, hay que mirar, hay que ser teísta, conocer de la palabra del Señor y conocer lo que el Espíritu Santo nos dice, nos aclara de estos versículos y estas palabras que encierran muchos misterios. Entonces, la palabra del Señor nos lo dice claramente, que al parecer Lázaro estaba demasiado aferrado a las cosas de la vida, a las cosas terrenales, y lo único que le importaba en ese momento era salvar sus bienes materiales. Entonces lo estamos viendo de esa manera. Nuestro Señor Jesucristo nos lo dice en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, versículos 19 y 21, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces es algo muy importante, mi hermano, porque no es malo tener dinero, lo malo es el amor al dinero, porque codiciándolo mucho, dice la palabra del Señor, porque es raíz de todos los males, porque codiciándolo mucho, muchos fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, mi hermano, si vas a hacer tesoros, hazlos allá arriba. Aquí ya lo hemos dicho hasta la saciedad. La palabra del Señor nos lo dice, que todo, que sin nada vinimos a este mundo y sin duda, sin nada nos vamos a ir. Entonces, con lo cual, hermano, si tú tienes algo y puedes compartir con los hermanos, con tu familia, compártalo. No haga tesoros aquí, hermano, porque como dice, ladrones minan y hurtan, y aquí entran esos ladrones de cuello blanco, esos que están allá y que todo lo que nosotros hacemos, ellos lo quieren, y no quiero entrar en eso. Como vimos, Lot, hermano, era un hombre importante en Sodoma, como juez, alcanzó jerarquía, riquezas, y por lo visto no quería perder esa posición. Él no quería perder esa posición. Y hoy existen muchos, en las iglesias incluso, muchos materialistas en las iglesias, que si bien saben lo que podría pasarle, no se apuran en buscar al Señor y viven atestados de carnalidad y tibieza. Y no solamente eso, ellos mismos se atestan de eso, sino que también la están fomentando constantemente, y hemos estado hablando constantemente de eso. ¿Por qué? Porque hay muchos, y hablo de esta manera porque no son todos, hermano, no son todos los predicadores, no son todos los pastores, pero sí hay muchos falsos profetas, falsos apóstoles por ahí metidos en las iglesias que son amigos del mundo, y la palabra del Señor misma lo dice en Santiago, capítulo 4, versículo 4 y 5, donde dice de esa manera, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Así lo dice la palabra del Señor. Entonces, mi hermano, tenemos que tener algo muy importante. Muchos, se podría decir que si no se consagran verdaderamente en las iglesias, no se salvarán. Lo hemos dicho hasta la saciedad, muchas iglesias, con pastor y familia a la cabeza, se van a quedar en el día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Muchos se quedarán atrás, ¿por qué? Por cobardes, por incrédulos y por tibios.
por amar más al mundo y no amar al Señor. Mi hermano, no amar al Señor. Ellos tendrán, los que se queden, espero que yo no sea uno de esos, los que se queden, tendrán que soportar la tribulación que se avecina. Lo que está pasando no es nada comparado con la tribulación que se avecina y la gran tribulación. A ellos, a muchos, a ellos les espera 7 sellos, 7 trompetas, 7 sendas copas de la ira de Dios, y también les espera lo que dijeron los 7 truenos, los cuales Juan no pudo escribir porque el Señor, el ángel le dijo: no escribas lo que dijeron los 7 truenos, porque eso es una sorpresa para el tiempo del fin. Entonces, mi hermano, para ellos, para los que se queden, les resultará mejor no haber nacido que padecer lo que va a pasar en la tribulación y gran tribulación. Por esto es menester de nosotros, hermanos, es menester de nosotros predicar sin titubeo, sin miedo, sin avergonzarnos de la palabra del Señor. El que se avergüence de mi Señor Jesucristo también se va a avergonzar allá. Porque mi Señor Jesucristo mismo lo dijo: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, y la voluntad está escrita en este sagrado libro. El Señor Jesucristo mismo dijo: muchos me dirán en aquel día, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros. En muchas iglesias, muchas denominaciones hacen milagros, pero inspirados no por el Señor, porque el enemigo también hace milagros. Usted le pide una imagen por una botella de whisky y la imagen te la concede. Si usted consagra a su hijo a una imagen, esa imagen, hermano, mire lo que va a hacer con su hijo. Porque esas imágenes, detrás de esa imagen hay un demonio que está escuchando y va a hacer milagros. Y esta gente también le dijo: en tu nombre echamos demonios, en tu nombre llevamos mercados, en tu nombre llevamos la palabra. Y mi Señor Jesucristo, así con amor, le dice: apartados de mí, hacedores de maldad, malditos. Nunca los conocí, no tuvimos una relación íntima nosotros dos. Con mi Señor tenemos que ser como Abraham, constituirnos amigos del Señor. Amigos del Señor. Y entonces la palabra del Señor, mi hermano, estamos viendo que en estos versículos, que lo que sucedió, y mi Señor Jesucristo lo dice, que va a ser como los tiempos de Lot. Ya comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, edificaban. Es algo que me llama a mí la atención. Y mi hermano, aquí en el área de la bahía, mi hermano, yo sé que en muchos lugares, hermanos, están haciendo edificaciones impresionantes, mi hermano. Y el mundo sigue igual, gente sin vivienda. Entonces, se está cumpliendo la palabra del Señor, hermano. Entonces, algo muy importante que hay que entender, que el Señor nos quiere sacar de aquí. Básicamente de la misma manera que los ángeles le decían a Lot, que date prisa para que te vayas. Entonces, también nos damos cuenta que Lot, él quería salir de ahí, pero entonces él le dijo: no, yo quiero ir a una ciudad. Entonces la misma palabra del Señor nos dice, la ciudad donde él quería llegar, a una ciudad que se llama Zoar. La palabra del Señor nos lo dice, capítulo 19 del Génesis, versículo 18 al 23. Pero Lot les dijo: no, yo ruego, señores míos, he aquí, si ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Y aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar allá. Dice la palabra del Señor, y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de la cual has hablado. Date prisa, escapa hasta allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamada el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Es una enseñanza fantástica, mi hermano, que usted y yo tenemos que guardar en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos revela la manera de actuar de Dios. Esa manera de actuar de Dios para con nosotros los fieles. Él no puede castigar y destruir a los pecadores mientras los justos se hallen en medio de los injustos. Entonces el Señor es así de bueno. Primero saca a los justos y los lleva a un lugar seguro para llevar a cabo
esa destrucción que tuvo con Sodoma y Gomorra, y también para la destrucción que viene para este mundo, mi hermano. Nosotros ya lo sabemos. La palabra del Señor en Hebreos capítulo 13, versículo 8 y 9, dice claramente: mi Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy, mañana y por los siglos. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con gracia. Entonces el Señor no cambia. ¿Por qué? Porque Él nos está prometiendo un arrebatamiento, el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Él nos va a llevar al cielo y Él nos va a llevar a esa nueva ciudad. No va a ser Zoar como llevó a Lot, sino a la nueva Jerusalén, a la que desciende del cielo. Entonces esta enseñanza nos deja esa catástrofe de Sodoma y Gomorra, y la vida de Lot y la de su mujer. Debemos tomar en cuenta que Lot arribó a una ciudad que le sirvió de refugio, y es por decir, una simbología a la nueva Jerusalén. Mientras no lleguemos a la nueva Jerusalén, mi hermano, el Señor no puede iniciar los castigos que vienen contra este mundo corrompido, que está peor que Sodoma y que Gomorra, y lo sabemos claramente. Gálatas capítulo 4, versículo 26 dice: mas la Jerusalén, la de arriba, no la que está allí en Medio Oriente, mas Jerusalén, la de arriba, la cual es la madre de todos nosotros, es libre. No es la madre que muchas personas creen que es esa ciudad, no. Es la nueva Jerusalén, la cual es la madre de todos nosotros. Hebreo capítulo 13, versículo 22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Gloria a Dios. Esa es la promesa que el Señor tiene para con nosotros. No desmayemos, hermano, no desmayemos en nuestro peregrinaje, mi hermano, porque nosotros somos peregrinos, advenedizos en este mundo, mi hermano. Nosotros no pertenecemos aquí. Ya, sigamos adelante. Mientras no lleguemos al cielo, no hemos terminado la carrera de la fe. Sigamos adelante para que cuando nosotros nos vamos o el Señor nos lleve, podamos decir tranquilamente: he terminado la carrera, he culminado. Entonces, la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 2, lo hemos leído hasta la saciedad, pero sigamos adelante llevando este mensaje, porque es un mensaje de salvación. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, os arrebataré, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es la promesa de mi Señor Jesucristo. Y por eso murió mi Señor Jesucristo en esa cruz, para darnos salvación y llevarnos de aquí antes de que suceda lo que sucedió en los tiempos de Lot, en los tiempos de Noé, y ahora el Señor, 2000 años, porque mi Señor Jesucristo murió y Él resucitó al tercer día, el Hijo del Dios Altísimo, porque nuestro Padre no muere. Él está vivo, Él no está colgado en esa cruz, y Él lleva 2000 años, ya no fueron 120 años, ni 40 años como en Nínive, 40 días, sino 2000 años llevando la palabra del Señor, llevando este mensaje de salvación. Ya, estamos viendo que la otra orden que le dieron los ángeles a Lot y a su familia era que no. O sea, que no se dieran vuelta ni se detuvieran en el camino para observar atrás qué era lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 19, versículo 17 dice: y cuando los hubieron llevado fuera, los ángeles dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás, ni pares en toda la llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Entonces, mi hermano, ocurrió algo fatal. En ese lapso de tiempo ocurrió algo fatal. La mujer de Lot desobedeció voluntariamente. Y se dio la vuelta a escondidas de su esposo Lot, quien seguía mirando adelante, y se perdió para siempre. Conocemos la historia. Génesis capítulo 19, versículo 26 dice: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él,
y se volvió estatua de sal. Aquí, mi hermano, es muy importante. Hay dos lecciones dignas de aprender. Y una de ellas, mi hermano, los creyentes que miran hacia atrás, o más bien empecemos por los creyentes que miran hacia adelante como Lot y perseveran, partiremos en el día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No es cualquier otra iglesia, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la cual nació en el día de Pentecostés. Tenemos que entender eso. Pero los que retroceden y amen el mundo, como la mujer de Lot, se quedarán. Eso usted tiene que entenderlo. Ahora, la segunda es que la desobediencia aún, mis hermanos, aún en los detalles más pequeños nos pueden costar la vida, nos pueden costar la salvación. Y estamos hablando de la vida eterna. Nos pueden costar la salvación. Una mentira, por muy pequeña, nos puede costar nuestra salvación. Recuerde que los mentirosos y los que aman la mentira no heredarán el reino de Dios. Entonces, mi hermano, la desobediencia aún en los detalles más pequeños nos pueden costar la vida eterna, mi hermano. Aprendamos a obedecer. Por eso la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas capítulo 17, versículo 28 y 33, nuevamente hablamos, dice: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Dice mi Señor Jesucristo, dice: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Dice: acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Entonces, mi hermano, algo muy importante. La pregunta que nos podemos hacer es clara. ¿Qué motivó a la mujer de Lot? ¿Qué motivó a la mujer de Lot a desobedecer y mirar atrás? Mi Señor Jesucristo mismo nos contesta esa pregunta. Mateo capítulo 6, versículo 21. Lo dice claramente: porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces, mi hermano, pongamos nuestra mira ahí arriba. Mi hermano, si el Señor te dio una casa, dos casas, un edificio, una finca, coches, caballos, vacas, gloria a Dios, mi hermano, pero no te aferres a eso. No te aferres a eso. Ya que tú te mueras, tú no te vas a llevar todo eso. Todo eso, eso no te lo van a meter al cajón. No te aferres a eso. Entonces, algo muy importante, mi hermano. Aquí vemos, hermano, que la mujer de Lot amaba a esa sociedad inmoral. Amaba esa sociedad inmoral. Y si bien su cuerpo ya había salido de allí, su corazón y deleite no. Lo estamos mirando ahí en los versículos. En la parábola del hijo del pródigo también aparece algo muy importante, que podemos también tomarla como referencia, y vemos el mismo problema. El padre del muchacho no intentó detener a su hijo antes de que partiese. ¿Por qué? Porque su padre notó que antes de abandonar su casa, su corazón ya estaba en la calle, su corazón ya estaba en la perdición, su corazón ya estaba en el vicio, su corazón ya estaba en el alcoholismo, en cualquier vicio. ¿Ya? Entonces, por eso su padre no lo detuvo, porque ya sabía dónde estaba su corazón. Y mi Señor Jesucristo también le habla a estas maravillas que incluso van a las iglesias a proclamar su nombre y la palabra del Señor. Mi Señor Jesucristo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 62, dice, y mi Señor Jesucristo dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así de claro. Usted tiene que entender eso, mis hermanos. Ahora, uno debe ser valiente sin desviarse a la meta. El cielo no es para todos. El cielo no es un centro comercial. El centro no es un supermercado, mi hermano. No entra cualquiera. No, mi hermano, allá hay que entrar en santidad. No importa, mi hermano, los títulos que tú tengas.
No importa los títulos que tú tengas, no importa la riqueza que tú tengas, no importa lo guapo que seas o lo guapa que seas, no, mi hermano, no importa las iglesias que tú tengas. No, mi hermano, no se trata de eso. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin santidad no veremos al Señor. Sin santidad no estaremos delante del Señor. Y no hay tiempo, hermano, como para titubear. No hay tiempo para estar ahí. Ay, qué miedo que irá mi familia, es que se dieron cuenta que soy cristiano, mi hermano. Mi hermano, así la familia se paren las pestañas. Sigamos orando por ellos. Sigamos orando. Nosotros no vamos a convertir a nadie. No vamos a convertir a nadie. Yo, y lo he dicho hasta la saciedad, mi hermano, yo no te voy a llevar al cielo, mi hermano. El que nos convence, yo no te voy a convencer tampoco. El único que nos convence es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence de la verdad y nos conduce a la verdad. Y cuando tú conoces la verdad nos hará libre, mi hermanos. Entonces, yo lo digo, y como lo dice el apóstol Pablo, que no es que yo lo haya alcanzado, no es que pero nosotros no podemos titubear. Dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 3, versículos 12 y 14, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por mi Señor Jesucristo. Hablando mi Señor Jesucristo, no Mahoma, ni Krishna, ni Buda, ni nada de esos falsos profetas. Falsos profetas. Y también podemos ahí meter a muchas deidades que esas organizaciones religiosas han querido encriptar ahí para quitarle básicamente la visión a la gente de dónde está el camino, dónde está la vida, y solamente está en mi Señor Jesucristo. Leo nuevamente, no que lo haya yo alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui asido por mi Señor Jesucristo. Así es fácil. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en mi Señor Jesucristo, no en Mahoma ni en ningún otro falso profeta, porque mi Señor Jesucristo dijo que vendrían falsos profetas, y el primero que apareció en el 547 después de mi Señor Jesucristo fue el falso profeta escribiendo el falso, en lo que se llama el Corán. Y hay que entender bien en claro, hablar sin rodeos. La palabra del Señor en Josué, capítulo 1, versículo 7, nos dice la palabra del Señor, es un mandato, solamente a Josué, sino a todos los que recibimos la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, solamente esfuérzate y sé muy, muy valiente, no cobarde. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendan. Entonces, mi hermano querido, es el momento de que tú como cristiano, como cristiana, saques a relucir con quien andas. Y saques a llevar la palabra del Señor sin miedo. Si no lo puedes hacer en la calle, agarra tu teléfono y empieza a enviar el mensaje de salvación, porque quizás una sola alma se salve. Pero le damos gracias a Dios y pedimos al Señor de que muchos de los que nos escuchan, Diana, Dios te bendiga, reciba ese mensaje en su mente y en su corazón y lo atesores, porque es lo mejor que tú puedes hacer. Ahora, una de las cosas, la mujer de Lot quiso salvar sus pertenencias, ella misma se perdió. No amemos las cosas materiales de este mundo. Mateo capítulo 6, versículo 24 dice claramente, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará a uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, mi hermano, es importante, y lo dice claramente y lo repite en el Evangelio, en Primera de Juan, unas cartas juaninas, en el capítulo 2, versículo 15 y 17, donde dice la palabra del Señor claramente, de esta manera. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Lo dice claramente.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Mi hermano, entonces es el momento de ceñir nuestros lomos, de tener nuestras lámparas encendidas. Mi Señor Jesucristo pronto viene. Mi Señor Jesucristo pronto viene. Y hay que entender algo muy importante, mi hermano, que nuestro nombre está escrito allá en el libro de la vida. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora nos podemos preguntar, mi hermano querido, ¿por qué en la Biblia no figura el nombre de la mujer de Lot? Precisamente por eso, mi hermano. Existen, y no solamente de ella, existen muchas mujeres en la Biblia que no fueron nunca mencionadas por su propio nombre y solo hace referencia de ellas por sus malas acciones, por sus malas acciones en contra de su esposo y en contra de las personas de su familia. Entre ellas está la mujer de Lot. Dice la mujer de Lot, pero ahí no está el nombre de ella. La mujer de Job tampoco aparece, no está registrado el nombre de ella. Y también el nombre de la mujer de Putifar. No aparece el nombre de ella. Esa mujer, aquella que trató de seducir a José de Egipto, el soñador. Y al no lograrlo, buscó vengarse enviándolo injustamente a la cárcel. Y precisamente por esto es que son indignas, no son dignas prácticamente de ser conocidas y recordadas por su propio nombre. Entonces, algo muy importante, la escritura ni siquiera registra sus nombres, no por considerarlas mujeres sabias, porque no lo fueron, ni ejemplares, y por eso las borró de la tierra, incluso también las borró su nombre del libro de la vida. Ya mi hermano, Génesis capítulo 19, versículo 24, ya lo leímos, versículo 25 dice, entonces Adonai hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de su tierra los desapareció totalmente. Hermano querido, es el momento de ceñir nuestros lomos. Esto no solamente está escrito en el Evangelio, en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Esto está registrado también en el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 6 y 8. Acompáñeme, yo sé que usted tiene una Biblia, dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lamentablemente, mi hermano, eso pasa con nosotros últimamente, a pesar de que nosotros fuimos inicuos. Tiempo pasado, el verbo ya no. Cometí muchos errores. Pequé contra el cielo y contra Dios. De todas las formas, y el Señor lo sabe. Él conoce mi vergonzoso pasado. Él conoce mi presente y también conoce ese valioso futuro que tiene para con nosotros en la vida eterna. Entonces, mi hermano, yo les pido en el nombre de mi Señor Jesucristo, que no amemos al mundo. Y como siervos del Señor, porque el Señor últimamente está levantando hombres y mujeres y nos está llenando del Espíritu Santo para hacer esa gran comisión que nos encomendó, valga la redundancia, en el Evangelio de San Marcos capítulo 15, versículo 15 y 16, donde dice la palabra del Señor, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere, escuche, el que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermano, esa es la comisión, eso es lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes. Mucha gente, lamentablemente, le pide mucho al Señor.
ora, reza, hace palabras repetitivas, cosa que al Señor no le gusta, mi hermano. Y aunque están pecando, están orando, pidiéndole al Señor. Y la palabra del Señor lo dice, que Él no oye a los pecadores. Él no oye a los pecadores, hermano. Si usted está pecando, si todavía está en adulterio, si usted todavía está mintiendo, que digan los pequeños detalles, hermano, te hacen una cortina entre Dios, entre usted y Dios, para que el Señor no escuche esas oraciones. La palabra del Señor dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículo 31, lo dice claramente, aquí está registrado, usted tiene una Biblia, ve y guárdelo. Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículo 31, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Lo dice claramente. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. A ese oye. Si el Señor quiere que te escuche, solamente haz tu voluntad. Haz la voluntad de Dios. Vienen, hermano, vienen tiempos tan difíciles, peores de los que se están viendo. Pero lo peor que viene, mi hermano, lo peor que viene es que va a haber hambre y sed de la palabra del Señor. Hambre y sed, escuche. Hambre y sed de la palabra del Señor. En el libro de Amós, capítulo 8, versículo 11 al 13, dice la palabra del Señor. Y aquí vienen días, dice Jehová, Yahvé, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír palabra de Dios. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Dios y no la hallarán. Ahora, mire como lo que está sucediendo. Mucha gente va, como lo dice aquí, irán errantes de mar a mar. Mucha gente va errantes de mar a mar, de continente a continente, buscando lo que nosotros llamamos nuevos horizontes, buscando quizás una mejor vida. Pero va a llegar el momento, mi hermano, que usted ya no va a viajar buscando eso. Usted va a viajar buscando palabra de Dios. Y usted en este momento, usted la está recibiendo gratis. Porque la salvación es gratis. Si llega un apostoloco de estos o un profetucho de estos vendiendo el famoso evangelio de la prosperidad, mi hermano, usted está mal en ese sitio. Corra, sacúdase de ahí, mi hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor no se vende. Y muchos están haciendo mercadería de ustedes, mi hermanos. Entonces, dice la palabra del Señor, básicamente irán de errante de mar a mar, del norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Dios y no la hallarán. Entonces, mi hermano, si usted quiere estar en paz con el Señor, usted solamente tiene que aceptar que eres un pecador. No digas que eres bueno, hermano, porque por esencia somos buenos todos. ¿Por qué? Porque comimos de ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por esencia somos buenos, pero también somos malos. Pero venimos a cambiar cuando tú recibes a mi Señor Jesucristo en el corazón y aceptas de que tú eres un pecador y confiesas con tu boca que mi Señor Jesús es el Señor. Que mi Señor Jesús es el Señor, no hay otro. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 10, versículo 9 y al 11, dice que si confesares con tu boca que mi Señor, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, porque mi Señor Jesucristo murió y resucitó. Aquellos que se mueren y quedan muertos no son nada, a no ser de que hayan muerto con Cristo en el corazón. Aquellas personas que se han puesto a cuentas con el Señor y se han marchado y han muerto, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tiempos difíciles vienen, hermanos.
Y todas las profecías se han cumplido, mi hermano. Que iba a venir un niño nos es nacido, Isaías. Que le iban a quitar la vida, Daniel. Que cuando le quiten la vida al Mesías, se cumplió. Mi Señor Jesucristo, Él dijo que iba a resucitar el tercer día, se cumplió. Mi Señor Jesucristo dijo que iba a regresar, lo va a cumplir. Lo va a cumplir así, y nos dejó pautas, nos dejó la palabra del Señor con unos misterios que nosotros los venimos a conocer cuando le entregamos nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 3 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente, está hablando con la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan, y usted yo sé que ha escuchado estas dos palabras, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Quién no ha escuchado esas dos palabras? Que cuando digan, no cuando haya, cuando digan paz y seguridad, todos los países lo que buscan es paz y seguridad, y eso es lo único que hablan aquellos hombres y mujeres que se suben allá a que voten por ellos, buscando paz y seguridad. Esas son las dos palabras que se escuchan constantemente. Mi hermano, aquí ya justicia no hay. Aquí ya ni paz va a haber, y eso entiéndalo. Todo lo que está escrito se va a cumplir. Que va a venir terremotos en muchos lugares, téngase porque va a haber terremotos. Que va a haber hambrunas, que va a haber guerras y rumores de guerras, téngase porque todo eso va a acontecer. Que van a haber pandemias, téngase porque todo eso va a acontecer, mis hermanos. Entonces, mi hermanito, lo único que tenemos que entender es eso. Cuando se vaya a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, lo primero que va a acontecer es que van a desatar un sello. ¿Y quién lo va a desatar? Mi Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 6, versículo 11 dice: y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Mi hermano, qué casualidad. Bueno, no es casualidad porque es profecía cumplida. Incluso ahí lo vimos, el mundo lo vio claramente. Lo vimos allá en los Juegos Olímpicos de París. Cómo mostraron ese caballo con ese jinete, y aquí dice la palabra del Señor que tenía un arco, pero no tenía flecha. No tenía flecha. Lo que primero que se va a ver en eso es qué es lo que pasa en la tribulación. Este hombre, el anticristo, va a venir y pues con palabras muy bonitas, él va a seducir a todo el mundo para que hagan todo lo que él quiere que hagan en esos 3 primeros años y medio de tribulación. Ahora, no confundan este jinete con la venida de mi Señor, la segunda venida de mi Señor Jesucristo. O sea, viene el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, aparece el anticristo, el falso profeta, porque no demoran en anunciarlo, el falso profeta. En el Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 13, dice Juan nuevamente: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. No confundamos otros caballos, mi hermano. Entonces hay que entender, mi hermano, usted como teísta, hermano, no le dé miedo a llevar la palabra del Señor. ¿Por qué, mi hermano? Porque dice la palabra del Señor que va a venir una Jerusalén. No va a ser Zoar, esa ciudad que esperó al santo Lot. No, mi hermano. Dice el Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 y 2. Dice Juan, vi. Él lo vio, porque el Señor lo llevó en el Espíritu, y dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva,
Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Esto aquí, donde está tu casa, donde está tu empresa, donde están tus coches, donde está tu cuenta de ahorros, eso ya va a desaparecer. Dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, dice, y yo, Juan, vi, él dice, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Hermano querido, nuevamente insisto, en el nombre de mi Señor Jesucristo, que si tú estás enfermo, mi hermano, y si me estás escuchando, o si de pronto tienes un familiar ahí en tu casa que está escuchando estas palabras, porque no son mías, es de parte de mi Señor. Mi hermano, dígale a esa persona que si tiene cáncer y ya tiene un cáncer terminal como estuvo su siervo 13 años atrás, con 2 cánceres terminal, y estoy aquí por la gracia del Señor llevándote este mensaje. Si esa persona está enferma o tú estás enfermo con diabetes, con cualquier enfermedad, mi hermano, y el médico ya te dijo que te vas a morir, como me lo dijeron a mí, que me iba a morir en 33 días, hace 13 años. Mi hermano, no te preocupes. Entrega tu corazón a mi Señor Jesucristo. Hablo con María allá en San José. Hablo con Orlando y su esposa y su familia ahí en Hayward. El hermano Saúl allá en San Francisco, California. Con el pastor Homero Hernández en Hayward. Hablo con todas esas personas que están enfermas. Hablo contigo, Mónica, allá en Huesca, España. Hablo también contigo, Angie, allá en Madrid. Hablo contigo, con mi mamá, con mi tía Ligia, con mi tía Pola, allá en Belén de Umbría. Y con todas aquellas maravillosas personas que son familiares míos, amigos. Son muchos los enfermos. Hablo con ustedes. Entréguele su corazón a mi Señor Jesucristo. Y si el Señor tiene misericordia de ti, mi hermano, Él te va a sanar. Él te va a sanar, pero lo más importante es que tú sanes espiritualmente y le entregues tu corazón a mi Señor Jesucristo. Y si mi Señor Jesucristo decide llevarte, gloria a Dios, porque estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Lo dice la palabra del Señor, Salmos, Salmo 116, versículo 15, dice, estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Si estás enfermo, mi hermano, ponte a cuentas con el Señor. Y si te vas, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Gusta de la palabra del Señor, porque cuando ya tienes a Cristo en el corazón, podemos decir abiertamente que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y muchos lo saben que eso es lo que más anhela un cristiano. Eso lo anhelo yo. Que el Señor venga por mí. O me lleve, mi hermano, porque verdaderamente si tú te quedas en el día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, vas a tener que pasar 7 largos y tortuosos años hasta que venga mi Señor Jesucristo. Y mi Señor Jesucristo mismo lo aclaró, Él mismo lo dijo. Hay muchos de los que están aquí que no gustarán de la muerte hasta que vean venir al Hijo del Hombre. Y lo dice básicamente en Mateo capítulo 16, versículo 28, donde lo dice claramente, él dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que están escuchando, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Qué quiere decir? Que van a pasar por la tribulación y gran tribulación. Si el Señor tiene misericordia de ti, te lleva y te sana y estás viviendo en santidad hasta que venga el arrebatamiento de la iglesia, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque si tú entras a la tribulación, mi hermano, va a llegar un momento, mi hermano querido, de que tú vas a anhelar la muerte y la muerte huirá de vosotros. La muerte huirá de vosotros. Es la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 9 y 6 dice, capítulo 9, versículo 6 dice, en aquellos días los hombres y mujeres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Está escrito, mi hermano, y básicamente lo que habla aquí es que la muerte va a estar de vacaciones 5 meses. ¿A dónde irá a ir? Me imagino que irá a ir a México, porque es donde le tienen tremendas estatuas, que incluso un jerarca de una organización religiosa, del cual sé su nombre y no me quiero acordar, como lo dice Cervantes en su libro, no me quiero acordar, que incluso bendijo
una estatua de la mal llamada Santa Muerte. Entonces, mi hermano, hay que tener muy en cuenta eso. Si tú le entregas tu corazón a mi Señor Jesucristo, gloria a Dios, si te alivió así como me sanó a mí, gloria a Dios, de 2 cánceres, gloria a Dios. Pero si me llevan, mi hermano, yo estoy tranquilo porque, como nuevamente lo digo, ¿por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y le digo a toda mi familia que si me muero, no me he muerto, solamente he cambiado de residencia. Y como le dice también la palabra del Señor en el Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, donde dice, Juan dice, y oí una voz del cielo, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, ¿quién es el que dice? Sí, dice el Espíritu. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Con ellos siguen. Oh, mi hermano, qué belleza. Qué hermoso saber esas promesas del Señor. Si Dios te da la oportunidad de recibir a mi Señor Jesucristo en el corazón. Escucha esa voz ahí en tu cama, en tu lecho, que te dice, ponte a cuentas con el Señor. Entrégale tu corazón al Señor. Dile al Señor, perdóname, Padre Santo, perdóname, Señor. Perdóname todos los pecados, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Tengo esta enfermedad, yo no soy capaz con ella, Señor, pero yo sé que en tu nombre hay poder y que tú lo puedes hacer todo. Y si el Señor te perdona, ya tú le tienes hecho, mi hermano, una morada en el cielo por toda la eternidad, para que no te vayas al infierno también por toda la eternidad. Muchos, mi hermano, se van a ir. Muchos, pero ya tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Vamos a descansar en nuestras camas. ¿Por qué? Porque el Señor va a tener misericordia de nosotros para que no entremos a la tribulación y a la gran tribulación. Acompáñame a Isaías capítulo 57, versículo 1 y 2. Guarde este mensaje en su mente y en su corazón, hermano. La palabra del Señor dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la tribulación es quitado el justo. Entrarán en la paz. Usted, mi hermano, que está en esa cama, entrarán en la paz, descansarán en sus camas todos los que andan delante de Dios. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Mi hermano querido, es el momento de que como cristianos, como hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, llevemos intensamente el mensaje que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Digámosle a todos sus familiares, con amor, que mi Señor Jesucristo murió en esa cruz para redimir tus pecados y mis pecados. Porque había una deuda que nosotros no podíamos pagar. Pero mi Señor Jesucristo en esa cruz, la muerte de mi Señor Jesucristo no fue un fracaso como lo dijo en hereje por ahí. La muerte de mi Señor Jesucristo fue para redimirnos de todo pecado, mis hermanos. De todo pecado. Para terminar, acompáñenme al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29, y vamos a extenderlo hasta el 34. Dice la palabra del Señor. Al siguiente día vio Juan a mi Señor Jesús que venía. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes que mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado en Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero él me envió a bautizar con agua.
Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Mi hermano querido, es hermoso. Es hermoso saber lo que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. El arrebatamiento de la iglesia es un hecho, mi hermano. Es el momento de ponernos a cuentas con el Señor. Todas las profecías se están cumpliendo. Todas las profecías se están cumpliendo. El Espíritu Santo toda esta semana me decía, comparte la palabra a tiempo y a desatiempo. Lleva el mensaje de salvación, no importa que las personas se molesten. Porque se llevará este mensaje, este evangelio del reino de Dios a toda la tierra para testimonio a todos. Como lo dice mi Señor Jesucristo, como en los tiempos de Noé. Hasta que no entendieron y vino el diluvio y se lo llevó a todos. Hoy en día, mi hermano, mi Señor Jesucristo, le va a decir a muchos de los que se queden en el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que no entendieron, por cobardes, por insensatos, por incrédulos, van a pasar la tribulación y gran tribulación. Es el momento de que te pongas a cuentas con el Señor. No importa, mi hermano, los pecados que hayas cometido. Yo cometí muchos. Yo cometí demasiados, hermanos. Me avergüenzo de ello. Pero el Señor, que es tan misericordioso, que es bueno, mi hermanos. El Señor nos dio libre albedrío. Nos dio libre albedrío. Y ahí usted puede cometer todos los pecados que quiera. Él lo permite, pero Él no los aprueba. Él permite que tú cometas todos los pecados que quieras, pero Él no los aprueba. Eso de que el Señor ama al pecador, eso es mentira. Eso es mentira, mi hermano. Y que ama al pecado tampoco. No, mi hermano. Eso es mentira. Eso son cosas que el mundo te ha dado a entender. El Señor no aprueba el pecado. El Señor aborrece al pecado. Y Él no escucha las oraciones de los pecadores. Pero si alguien es temeroso de Dios, a ese sí escucha. Hermano querido, vamos a orar por todos los que escucharon el mensaje, por todos los que van a escuchar el mensaje. No te quedes con este mensaje, compártelo, no importa que se salve una sola persona. Diana, vamos a orar por ti, por toda tu familia. Oramos por todos los enfermos, oramos por toda la familia Quiñones, Palorán Mares, la familia de mi adorada hermana Alicia, mi amada esposa. Oramos por la familia Giraldo Posada, oramos por todas las familias, oramos por todos los matrimonios, oramos por todos los enfermos. Somos muchos, porque de hecho también estoy pasando por quebrantos de salud. Oramos por todos los hermanos en Venezuela, en Colombia, en España, en Inglaterra, en México, aquí en los Estados Unidos, en Canadá, en muchos países, en Chile que nos escuchan, en el Ecuador, en muchos países nos escuchan, gloria a Dios, y se vamos a llegar intensamente la palabra del Señor. Oramos por todos esos bomberos, mi hermano, que están batallando con todos estos incendios que hay en los Estados Unidos y que quizás van a venir más según la palabra del Señor. Aquellas también por esos deslaves que van a haber, los terremotos que van a haber, esas guerras y rumores de guerras. Vamos a orar por los bomberos, por los policías, por esos soldados, por nuestros gobernantes que también están haciendo su tarea. No me compete a mí decir si lo están haciendo bien o mal. Eso ya el Señor hablará con ellos. Oremos por las enfermeras, por los médicos, por los paramédicos. Oramos por aquellas personas que están secuestradas, por aquellas personas que están en las cárceles, quizás injustamente, no lo sabemos, porque también sucede. Oramos también por aquellas personas que no tienen documentos y que andan en estos países sin ese estatus legal. Oramos por ellos, por nosotros, por aquellos que estamos sin papeles. Estamos orando también por todos y cada uno de vosotros. Oremos por el pueblo de Israel. Oremos por nuestros pastores, los pastores allá en España, allá en Hayward, en San José, California, en Bakersfield, en San Francisco, California, en Oakland. Oramos por todos nuestros pastores, que Dios los bendiga, y oramos por todos y cada uno de vosotros, por aquellas personas que están pidiendo un milagro en este momento. Vamos a orar y le pedimos también que oren por nosotros, oren por esos hombres y mujeres que diariamente
estamos llevando la palabra del Señor y que estamos siendo vilipendiados, estamos siendo maltratados verbalmente. Y muchos quizás están siendo maltratados físicamente. Vamos a orar. Amado Dios y soberano Padre Celestial, poderoso eres tú, Señor, gracias. Gracias por darme el privilegio de entregar este mensaje, Señor. El mensaje ha sido entregado como tú lo has querido, Padre. Toda esta semana me lo has dicho, Señor. Aquí estoy, Señor, con mi esposa, Señor, dándote gracias, Padre Santo, por habernos iluminado con tu palabra, por haber respaldado, Señor, este estudio el día de hoy. Gracias por hablarnos con esa autoridad que tiene tu palabra, Señor. Gracias por ser tan bueno y generoso, Padre. Bendice este hogar, Señor. Bendice la comida y la bebida que pones en nuestra mesa, Padre Celestial. Bendice a tu pueblo santo Israel y a todas estas personas que están enfermas, poderoso Dios. A todas estas personas que van a recibir este mensaje, Señor. Y ponen en el corazón de ellos, Señor, para que lo compartan, Padre Santo. Para que ellos lo compartan y sigan departiendo, Señor. Y sigan gozándose, Padre, con este manjar, Padre Celestial. Y que ellos sepan y entiendan, Padre, que la palabra de Dios no es un pastel para los días especiales, sino que la palabra del Señor es para la vida eterna, Padre. Gracias, poderoso Dios, por ser nuestro Dios, por cuidar de nuestros hijos, de toda nuestra familia, poderoso y santo Dios. Bendito y alabado sea tu santo nombre, hoy, mañana y siempre, Señor. Lleno de tu Santo Espíritu, te doy gracias, te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre, Padre, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que vive y reinará por los siglos de los siglos, y nuestro corazón gozoso y mi casa gozosa dice amén, gloria a Dios. Hermanos, Dios los bendiga nuevamente, que Dios los bendiga rica y abundantemente a todos y cada uno de vosotros. La palabra del Señor lo dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque aquí en el mundo ya no hay justicia. ¿Ya? Y esperemos el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Si algo me llega a suceder, no le pido a mi familia, como siempre lo hago, es como si estuviera despidiéndome. No me he muerto, he cambiado de dirección, voy a esperar que suene esa trompeta, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Viene un arrebatamiento. Hermano, si tú te quedas, no vayas a decir que no lo sabías. Es algo muy especial, le amamos, un abrazo muy, muy especial de parte de toda mi casa, porque mi casa y yo serviremos al Señor. Dios los bendiga.